Tomamos este otro ejemplo, ¿va? Para el grupo de mecánica de fluidos 2, siguiendo con el análisis de las fuerzas que provocan los fluidos, ¿verdad? Dentro de los sistemas. Entonces tenemos este otro ejemplo. Aquí tenemos pues dos accesorios, ¿verdad? Tenemos un codo y en la parte de aquí tenemos una T. Bueno, entonces dice el enunciado: por un codo horizontal y una sección en T circula agua, como se observa en la figura siguiente. El flujo másico que entra en la sección A minúscula, es de 10 libras masa por segundo, y los que salen en las secciones B y C son de 5 libras masa por segundo, cada uno. La presión en la sección A es de 5 psig. La presión en las dos salidas es atmosférica. Las áreas de sección transversal de los tubos son iguales, 5 pulgadas cuadradas. Encuentre el componente X de fuerza necesaria para sujetar la sección. Bueno, entonces tenemos el dibujo, ¿eh? Tiene la velocidad con que entra, la velocidad con que sale en esta parte de la T, la velocidad con que sale en esta otra parte. Aquí está A, B y C, ¿verdad? Entonces, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Este tubo, ¿verdad? Este es un tubo que continúa. Entonces, nos va a generar la velocidad y la fuerza que está aquí. Este de acá, pues tenemos la velocidad con que está saliendo, pero está descargando a la atmósfera. Entonces ya tenemos aquí 0. La velocidad con que está saliendo, pero también está descargando a la atmósfera. Entonces dice que es agua. Tomamos las condiciones estándar, 60 grados Fahrenheit, 62.4, el peso específico, la densidad. Dice que el flujo másico en A, aquí en este, ¿verdad?, es de 10 libras masa por segundo, y que el flujo másico en B y C, en B y en C, es de 5 libras masa por segundo. La presión que se tiene aquí en este punto A es de 5 psig. El área del tubo, ¿verdad?, la área del tubo es de 5 pulgadas cuadradas. Entonces dice que calculemos la reacción en el eje X. Bueno, entonces, tenemos que f de x es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. ¿Ya? Entonces, la densidad sí la tenemos. El caudal no tenemos caudal porque no tenemos flujo másico, ¿ya? Tenemos el área del tubo. Entonces, nosotros sabemos que el flujo másico, ¿ya?, es igual a la densidad por el caudal. ¿Ya? También, pues aquí también podríamos decir que el flujo másico también es igual a la densidad por la velocidad y por el área, ya que caudal es velocidad por área. Bueno, entonces, pues podríamos despejar de esta parte de acá arriba el caudal, o de esta de aquí despejar la velocidad, lo que quieramos, ¿verdad?, despejar, calcular. Pero aquí pues tenemos el flujo másico que tenemos en A. Dice que es igual a 10 libras masa por segundo. Entonces, esas libras masa nosotros la tenemos que pasar a slug, que es la medida en el sistema inglés, ¿ya? Entonces, por un slug
¿ya? Es igual a 32 libras masa. Entonces de aquí podemos ver que esta libra masa con esta libra masa la podemos simplificar y nos queda de 0.3156 slug sobre segundo. Ya de aquí, si nosotros de aquí queremos despejar, pues tendríamos que la velocidad en A, que es donde estamos ahorita en el punto A, sería igual al flujo másico en A entre la densidad y el área. Entonces tenemos que 0.31056, la densidad 1.94 por el área. Bueno, sí, el área. Aquí ya nos están dando el área del tubo, ¿verdad? 5 pulgadas cuadradas. Entonces tendríamos que tener 5 entre 144 para poder esas pulgadas cuadradas pasarlas a pies. Y esto nos da de 4.6103 pies por segundo. ¿Ya? Entonces ya tenemos la velocidad en el punto A. Ahora de aquí, para la igualdad tenemos la masa, el flujo másico en B, que es igual al flujo másico en C. Entonces tenemos igualdad a 5 libras masa por segundo. Y también lo convertimos, ¿verdad? Un slug equivale a 32.2. Aquí me faltó poner el punto. 32.2 libras masa. Y esto es igual a 0.1552 slug sobre el segundo. Ya tendríamos ahí el flujo másico en slug. Entonces también calculamos la velocidad, ¿verdad? Entonces la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en C. Entonces esto será igual al flujo másico que acabamos de calcular entre la densidad y el área. Entonces tenemos que esto nos queda de 0.1552 1.94, que es la densidad, de nuevo, ¿verdad? Por 5 entre 144, porque esto está en pulgadas. Entonces la velocidad en B, que es igual a la velocidad en C, nos queda de 2.304 pies por segundo. Entonces ya tenemos las velocidades, ya están convertidas las velocidades. Bueno, entonces de aquí nosotros vemos que, de acuerdo a nuestra fórmula, decimos que la velocidad 2 en x es igual a, vemos que la velocidad 2 está en el mismo sentido que estamos tomando nosotros, entonces es positiva, es igual a la velocidad 2. La velocidad 1 en x. La velocidad 1 en x pues viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces menos
la velocidad en 1. Aquí nosotros vemos que la fuerza en X es igual a la reacción en X, ¿verdad? La fuerza en X es igual a la reacción en X y menos, ¿verdad? Porque esta fuerza viene en sentido contrario a la que nosotros estamos tomando. Entonces, menos la presión 1 por el área 1. Y entonces de aquí tendríamos nosotros que la reacción en X menos la presión 1 por el área 1 es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X, que es la velocidad 2, ¿verdad? Menos la velocidad 1. Entonces, Rx menos presión 1 por área 1 es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 más la velocidad en 1. ¿Ya? Entonces, vamos a borrarle aquí para terminar. Entonces ya de aquí nosotros podemos decir que R en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 más la velocidad 1 y más la presión 1 por el área 1. Bueno, entonces de aquí también nosotros podríamos decir que la reacción en X es igual, densidad por caudal es flujo másico. Entonces diríamos que es el flujo másico en A por flujo másico en A por la velocidad 1, que aquí la teníamos, entonces aquí está, más el flujo másico en B, que aquí es donde está la velocidad en 2, por la velocidad en 2 y más la presión 1 por el área 1. Podríamos calcular como siempre, pero si ya tenemos los flujos másicos, pues ya para qué le calculamos más, ¿no? Entonces, de ahí nosotros tendríamos que la reacción en X es igual a, teníamos ya la conversión, 0.31056 por la velocidad 4.6103 más 0.1552 por la velocidad de 2.304 y más, vamos a borrarle aquí, nos falta la presión, ¿verdad? Que esto sería, la presión serían 5 libras sobre pulgada cuadrada, ¿verdad? Que es la que nos dieron aquí, ¿sí? Por el área. Entonces el área pues también nos lo dieron en pulgadas cuadradas. Y entonces esta pulgada cuadrada con esta pulgada cuadrada pues se pueden eliminar.
Y entonces tenemos que la reacción en X, ya si hacemos la operación, de todo eso nos queda de 26.7892 libras. Entonces, pues este problema también, pues, los datos, ¿verdad? Los datos que nos dan, más que nada es lo que hay que tener en cuenta.